Eh, la idea de nosotros ahorita es que estamos trabajando una educación para ese desarrollo sostenible. Entonces, tenemos que hacer ese match entre la Revolución 4.0 y la 5.0. Aquí vemos como los pilares en los cuales podemos hacer esos proyectos. Para que sea sostenible, podemos mirar pues, que sea ecológico, que tenga ese impacto social y pues que sea económico, ¿no? Entonces, mire que esas variables todas se unen y hablamos de sostenibilidad. Pero no solo la sostenibilidad, sino también hay que buscar la sustentabilidad, porque si nos sostenemos, de igual forma nos extinguimos, o sea, ni siquiera sosteniéndonos podemos alargar mucho tiempo. Entonces hay que buscar la sustentabilidad, la mejora. Entonces sus proyectos deben tener en cuenta esto, impacto social, que le llegue a la gente, ¿cierto? Que cambie un proceso, que mejore un proceso, que dé confianza a los datos, que no lo roben, que conecte las cosas, ¿cierto? Ya podemos mirar todos estos temas. Económico, ¿cierto? Que sea viable, que sea equitativo, que sea soportable. Mire que esta gráfica nos dice lo que nosotros queremos hacer. Ahora, en esta parte vamos a hablar de proyectos. Así, grosso modo, vamos a mirar qué es un proyecto. Pues un proyecto se concibe como la unidad mínima operacional que vincula recursos, actividades, componentes durante un periodo determinado. Y eso es lo que van a hacer ustedes ahorita, vincular esos recursos, unas actividades que van a ver, unos componentes que de pronto tienen que utilizar para dar como esa operabilidad mínima de esa unidad que vamos a buscar. Todo proyecto se realiza con el propósito de conseguir un determinado objetivo. O sea, toca tener un objetivo para el proyecto. Punto. Si yo dije que iba a automatizar la casa, ese es mi objetivo. Ya vamos a mirar para qué, cómo, el por qué, ¿cierto? Pero tiene que tener un objetivo. Entonces, hay tres definiciones de un proyecto. Ustedes escogerán la más acertada. Para mí son como las más acertadas a lo que vamos a hacer. Entonces, la primera lo dice la ONU, que es el conjunto de antecedentes y elementos de juicio que permiten estimar la convivencia de asignar recursos a la producción de determinados bienes y servicios. Otro que le dice la CEPAL, que dice que es un conjunto de acciones planificadas que se ejecutarán en un tiempo preestablecido con un objetivo, ¿cierto? A lograr un resultado específico acorde a la línea de acción que corresponda. Ahí tiene los elementos claros de un proyecto. Y la última, que es esta, es un esfuerzo único de carácter personal o un conjunto con principio y fin. O sea, usted lo inician hoy y tiene una finalidad. Lo que usted diga que va a hacer, lo va a hacer y tiene que funcionar. Entonces hay muchos tipos de proyectos simples, ¿cierto? Entonces hay unos que tienen que ver con esa planificación o la organización detallada de ese proyecto. Y se puede hacer en sitios reducidos y sin ayuda externa. O sea, tenemos otros complejos, que es la red en la cual se relacionan estas actividades que se necesita de pronto presupuesto, entidades oficiales, finanzas, bueno, software, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, obviamente, en estas 5 semanas en el sprint de innovación podemos hacer proyectos muy buenos, pero vamos a aplicar algo que se llama el método deductivo, ¿sí? Y eso es importante que lo empiecen a entender. Hay unas que son públicas, privados o mixtas, proyectos. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, hacer un proyecto, pues es un marco muy grande, ¿no? Depende de los tipos de proyectos, depende cómo lo hagan, según su contenido. Por ejemplo, si va a ser de construcción o de obras civiles, pues debe tener un método predictivo. Yo no puedo decir, voy a hacer un edificio y sin saber cuánto costo o cómo lo voy a hacer o con qué material. No, todo se va que planifica. ¿Sí? Utilizo ese software, la metodología, porque todo es dinero y tengo que tener a través de unos planos, ya se sabe qué va a lograr, o sea, ya sabemos cuál es el fin, el edificio tal, con las ventanas tal. Listo, ese es según su contenido. Aquí tenemos otro según contenido del proyecto en la parte informática.
Entonces, si va a hacer un desarrollo de software, si va a hacer un sistema de TI, una plataforma, pues utilizan Scrum y Kanban, ¿sí? Aunque esos son para mayores periodos, dentro de ese Scrum podemos trabajar el sprint de innovación. Me refiero, ustedes tienen un proyecto de automatizar una empresa, pero no lo van a hacer en un mes y medio. Entonces usted dice, lo voy a hacer en 5 fases. Y en la primera voy a automatizar, por ejemplo, la soldadura en la parte de los vehículos. Yo estoy inventando. Entonces hacemos un sprint de innovación para generar ese proyecto y que usted dice, se estaba soldando manualmente, ahora se automatizó, se soldan 10 carros y antes se estaban soldando 5, listo. Entonces, muy puntual, ¿cierto? Voy a hacer ese desarrollo, voy a hacer una plataforma para llevar los datos, voy a hacer inventarios. Aquí entra cualquier tipo de proyectos desde esta parte. Hay empresariales, ¿cierto? De desarrollo de negocio, de gestión de equipos de trabajo, de gestión de costos, proyectos empresariales. Todo se puede hacer a través de redes. Proyectos para proteger también las empresas, proyectos para conectar las empresas, para transformarlas digitalmente, para automatizar sus redes, ¿cierto? ¿Qué pasó en pandemia? Ustedes tenían switch, router, equipos, firewalls, todo, ¿cierto? Concentradores, todo lo que ustedes quieran en equipos. Llegó la pandemia y todo el mundo para su casa. ¿Dónde quedó el departamento de TI? ¿Dónde quedó los equipos, la millonada? ¿Dónde quedó la seguridad de las empresas? Si cada uno tuvo que trabajar desde la casa. Ahí nos demostraron que tener equipos físicos en un sitio específico, en el caso de un terremoto, algo, pues ya se acabó todo. Eso se está digitalizando con DevNet. Digamos, crear redes automatizadas y redes todo definidas por software. Se llaman las SDN y SD-WAN. ¿Listo? También se puede hacer proyectos sobre eso. Desarrollo de un producto nuevo que reemplaza uno viejo, también. Si es de producción de productos y servicios, usted puede reemplazar un producto nuevo, uno viejo por uno nuevo, que cubra la necesidad, que la mejore, también lo puede hacer. Según su contenido, entonces puede ser por un departamento de una empresa, puede ser matricial, puede ser interno, puede ser un subcontrato o externo que lo tenga que hacer, depende de la empresa. Sí, es que nosotros tenemos un proveedor que hace esto y yo lo quiero hacer así. Listo, para nuestro inventario que sea más eficaz, no sé, cualquier cosa que ustedes quieran hacer, ahí lo pueden hacer. Según su finalidad, entonces ustedes tienen que tener en cuenta cuál es la finalidad. Si van a, por ejemplo, producción, yo quiero mejorar todo el proceso de alimentos o de contabilizar los artículos que hacemos, no sé en qué empresa trabajarán. O no necesariamente tienen que trabajar en una empresa de esas, sino que hay empresas de tecnología que dan soluciones a otras empresas que no son de tecnología. ¿Listo? Sociales. Entonces, urbanizaciones, cómo hacemos la seguridad en Internet de las cosas, cómo miramos el control, ¿sí? Que no dependa de una persona, un celador que se durmió o que lo cambiaron o lo volataron, bueno, ¿cierto? Cómo guardamos los datos de esas urbanizaciones que ya tienen esos sistemas integrados. Comunitarios, cómo llevar ese beneficio hechos a esa reforestación, el agua, todo eso que tiene que ver con el medio ambiente. Y de investigación, pero pues obviamente aquí nosotros no pedimos con esta finalidad. Tenemos que investigar, sí, pero tenemos que resolver problemas muy prácticos, muy prácticos. Tenemos proyectos productivos o privados también. Entonces, yo quiero mejorar un sistema de producción, yo quiero mejorar eh, la rentabilidad económica, las ganancias, bueno, no sé, todo eso se puede hacer con automatización. Proyectos públicos o sociales, buscar cómo alcanzar ese impacto de calidad de vida. Entonces, aquí han hecho proyectos. Imagínense que alguien estaba haciendo el diplomado de .NET Python y resulta que la ingeniera que estaba haciendo este diplomado tenía una estética. Y yo le dije, listo, su proyecto es la estética, automatícela. Entonces, ¿qué será un cliente que llegue allá y le haga aromaterapia automática, que le mida los signos vitales del cuerpo, que le dé, por ejemplo, con la parte de GPT, aunque no sea médica, que le dé unas indicaciones de cómo, qué vegetales, qué peso? Todo eso lo hizo acá. El proyecto no tiene que cumplir un estándar del profe, sino una solución de su entorno, de su trabajo, de su línea, ¿sí? Eso es lo que queremos. Esta es la diferencia en que una universidad le dice, bueno, haga un proyecto y las líneas son estas y hágalo. No, nosotros no. Usted es el que inventa el proyecto, usted inventa el problema y inventa la solución de una vez, la problemática. Proyectos públicos y sociales, hay mucho que
arreglar la parte pública y social, ¿cierto? Para mejorar la calidad de vida. Entonces alguien hizo todo un sistema domótico para las casas, para que no se mueran de cuando dejan la estufa prendida. Bueno, infinidad de proyectos que se pueden aplicar. Todo se aplica, se aplica redes, se aplica Internet de las cosas, se aplica Python, programabilidad. Para la salud, educación, vivienda y empleo, todo lo que ustedes quieran hacer. Y si saben hacer páginas web, bases de datos, lo pueden integrar en su proyecto. Entonces, mire que hay hasta proyectos de vida, proyectos de inversión, proyectos de infraestructura, ecología. Entonces, hay muchos tipos de proyectos y si buscan en Internet qué es un proyecto y que los tipos de proyectos, pues hay un mundo grande. Prácticamente aquí lo vamos a reducir. Algo que utilizo yo es el método científico. Yo observo un problema, busco información, digo una hipótesis rápido, presento unas conclusiones de lo que puede hacer, diseño y ejecuto y hago experimentos y hago pues ese análisis y recopilación de datos para mirar cómo me fue. Eso es un método científico, ¿cierto? Eso no nos vamos a meter a fondo en esto, sino que yo los voy a ir llevando porque yo soy el especialista aquí, el magíster en proyectos y yo les voy a decir, bueno, haga esto, haga lo otro y prácticamente cuando usted tenga su solución ya ha aplicado todas estas técnicas. Entonces vamos a hipotéticamente a mirar esta imagen, porque la idea de hoy es empezar con su idea de proyecto, con su documento, con lo que hay que hacer. Entonces, imaginémonos que hay un problema. Esto lo pueden ustedes extrapolar a sus proyectos. Este es simplemente un ejemplo en donde todos vamos a aportar y vamos a empezar a hacerlo para que ustedes después con esta misma técnica extrapolen eso en sus proyectos. Entonces, lo primero que hay que hacer es cuando ustedes van a vender un servicio a un cliente o van a dar una solución a un problema, es preguntar, pregunten, ¿qué necesita el señor? O sea, el cliente es el que necesita lo que usted es la solución. Hay que investigar, hay que indagar. Entonces, ¿qué necesita el señor? Entonces, imagínense que, yo les voy a poner un caso hipotético acá, que el señor tiene una finca y entonces tiene unas gallinas. Ustedes solo escuchan. El campesino le está diciendo las cosas y ustedes son los que dan la solución. Entonces me dijeron que ustedes eran unos duros en automatizar, en seguridad de datos y todo. Miren, yo tengo un problema. Tengo una finca. Allá mis gallinas se me están muriendo, se me están desapareciendo. ¿Por qué? Pues prácticamente cuando yo me voy de la finca al pueblo o a la ciudad, los pollos se mueren porque no hay quien les eche agua, porque no hay quien les dé comida, ¿cierto? Fuera de eso, pues por allá hay comadrejas también, se están comiendo los pollos. Fuera de eso, pasan águilas y se me llevan las gallinas. Fuera de eso, pues hacen fuertes vientos y entonces eso genera problemas allá con el ganado. Fuera de eso, hay serpientes que me comen los huevos. O sea, mi sistema de producción está mal. Y yo me la paso viendo videos y libros de mentalidad de emprendedor y todo, y ¿sabe qué? Cuando voy a aplicar nada me funciona, pero pues a mí me dijeron que aquí en el área andina habían unos científicos de datos y unos expertos en automatización y ciberseguridad para darme solución. Más encima las cuentas no me dan, las estoy llevando manual y la vez pasada se me regó el tinto y se me perdió toda la contabilidad que llevaba. Y fuera de eso, intenté que uno de mis hijos me digitalizara eso y lo hackearon. Se me perdieron las cuentas. Y después me monté en una moto para regresar a la finca y resulta que me han dado una tarjeta y esa tarjeta la tenía en el bolsillo de atrás y apenas me senté en la moto con eso de NFC, RFID y todas esas tecnologías me vaciaron mi cuenta. Entonces la historia mía es muy triste, pero me dijeron que ustedes me pueden ayudar. ¿Listo? Hay múltiples cosas, dar solución. Entonces ya escucharon al cliente. Hipotéticamente tiene miles de problemas y hay que hacer un diagnóstico, ¿cierto? Y ese diagnóstico inicialmente, después de escuchar, después de analizar el problema, no es que yo lo piense. Usted tiene que preguntarle cuál es el problema. Ah, bueno, es que yo vi un problema en la empresa y es este. Ah, bueno, ¿a quién le preguntó? No, no, yo lo vi, ¿no? ¿Qué tal que no sea problema para esa persona?
Recuerde que uno un proyecto lo hace para los demás, no para uno. Entonces, ustedes escuchan a la persona y hacen ese diagnóstico. Y ese diagnóstico, aquí tengo la definición de que es un diagnóstico, ¿cierto? Es un estudio previo a toda la planificación o proyecto, ¿sí? Y consiste en la recopilación de información, su ordenamiento y su interpretación y la obtención de las conclusiones e hipótesis. O sea, si usted no escucha y no toma atenta nota de todas las cosas, usted no puede desarrollar un proyecto, porque usted hace el proyecto a lo que necesita, no lo que usted sabe, sino lo que necesita el cliente. Entonces, hay pasos, ¿sí? Identificar los principales problemas. Ya ustedes con lo que yo les planteé tendrán algo en la cabeza. Formular en pocas palabras el problema central. ¿Cuál de todas esas problemáticas, cuál es mi problema? Ahorita me lo van a decir. Anotar las causas del problema central y anotar los efectos provocados por ese problema central que tengo yo. ¿Sí? Eso. Pero entonces hay más. Espere, me dijeron que ustedes son súper duros y saben Cisco y de todo. Tengo un problema de la alimentación. Miren, necesito que ahora se le llene eso de agua a las gallinas, que le mida la temperatura para mejorar la productividad, que allá poco hay luz, entonces mirar cómo montamos todo un sistema de paneles solares para energía y la conectividad es mala. ¿Qué vamos a hacer allá? Me dijeron que ustedes eran duros en redes. Entonces lo primero que vamos a hacer es una tormenta de ideas, un brainstorm prácticamente. Y se van a venir muchas ideas de cuáles son las posibles soluciones. Entonces, grosso modo, yo quiero escucharlos cuáles serían esas ideas a partir de este problema. Mire que yo les estoy explicando la táctica, ¿no? O sea, cómo empieza. Usted tiene que escuchar al cliente, solucionar un problema de alguien. Puede ser propio, pero es mejor que lo tengan como esos datos escritos de que alguien le dijo que solucionar. Entonces, cada grupo de dos o tres, desde mi punto de vista, individualmente no puede trabajar porque uno solo no puede hacer todo. Y segundo, una de las competencias para potenciar el ser humano. ¿Sí? Estamos potenciando la inteligencia artificial y toda la automatización, pero el ser humano es el trabajo en equipo. Usted no va a ninguna empresa a trabajar solo. Usted solo no hace nada. Entiéndame que en este mundo de información, si les dolió la cabeza en la primera sesión, es porque es demasiada información y eso fue poco para lo que viene de ahora en adelante. Entonces, se necesita unir esfuerzos, dos o tres personas para dar una solución a un proyecto, un sprint de innovación. Y mirar sus fortalezas, respetarse en los conocimientos y confiar. Entonces, si yo les planteara esa problemática, ustedes lo primero que tienen que hacer es, ya saben, ¿no? Escuchar, hacer ese diagnóstico y hacer esa lluvia de ideas. ¿Qué lluvia de ideas podrían ustedes darme en solución a esa problemática que yo tengo? ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Quién quiere hablar? Yo, profe, Cuéntame, Diego. Ideas cortas. ¿Qué harían? Recuerda que las ideas no quiere decir que ya sea el proyecto ni la solución. Profe, ¿cómo establecer como un perímetro de seguridad en el área? Listo. Punto. Uno. ¿Qué más? Esa es una idea. Diego. Analizar y automatizar sensores IoT de manera más segura. Listo. Digamos que es dos. Otra idea. Orlando. buenas noches, ingeniero. Sí. A mí me gustaría implementar un sistema automatizado de alimentación. Perfecto. Tres. ¿Qué más ideas A salen? mí, a mí me gustaría presentarle como un sistema de seguridad para todas sus cuentas bancarias. Eso se llama sistemas integrados con ciberseguridad. Muy bien. Perfecto. ¿Qué otro? Abramos el micrófono porque esto es importante. A mí me gustaría implementar más como, vamos en la parte de la alimentación saludable.
mirar la alimentación saludable para la productividad de las gallinas, ¿no? Puede ser. ¿Qué más? Profe, Sí, a mí me gustaría implementar, bueno, yo tenía una idea que exactamente le pasó a mi mamá. Ella trabaja con codornices. Las sí. codornices necesitan luz y una temperatura más o menos alta las 24 horas. Entonces, quisiera hacer pues una lámpara o un bombillo que dé calor y luz las 24 horas dependiendo. Por ejemplo, si la temperatura está por debajo de 20, entonces que la lámpara se pueda encender. Si dependiendo del horario, supongamos ya pasó las 6:30 de la tarde, ella se pueda prender sola y pues que esto ayude a que pues, las codornices pongan los huevos constantemente. Esa es buena idea, pero eso es muy fácil, eso lo hacemos en un día. ¿Qué tal que si usted le haga un sistema integrado, que cada vez que, por ejemplo, ponga un huevo o que nazca una codorniz o qué sé yo, le mande un mensaje al celular y que desde el celular, desde Telegram, usted pueda preguntarle cómo está la temperatura, cómo está la humedad, cómo está el agua, todo un sistema automatizado controlado por Internet de las cosas. Eso lo podemos hacer en un mes. Ahí se los voy dejando. Van pensando. ¿Quién más? Buenas noches, Profe, ingeniero. Siga. Eh, pues de pronto, ¿cómo instalar un sistema de energía alterno, como paneles solares o energía eólica? Pues algo así. Listo. Recuerden que aquí hay dos cosas. Hay que ubicarnos en todo esto que dijimos de la transformación digital, de los pilares. Yo puedo tener una idea que prende y apague un bombillo. Esa es una parte. Ahorita vamos, esto es unas ideas, pero vamos a conformar ahorita realmente el proyecto. ¿Sí? Todas las ideas son válidas. Aquí ninguna sobra, ninguna fácil, ninguna es difícil. Hay que hacer el listado de las ideas. Esas tormentas de ideas le va a ayudar. Es una técnica. Hay muchas técnicas más, ¿no? Pero vamos a trabajar en esta, una técnica. Y es hacer esa lluvia de ideas, lo que va saliendo. Y mire que ya aquí salieron varios proyectos y varias ideas. ¿Quién más? crear un sistema de facturación. Listo, por ejemplo, todo un sistema de control de costos y facturación con blockchain y ciberseguridad. ¿Para qué? Para manejo de datos. Ahí se la puse un poquito más complicada, ¿no? Tranquilo que como ustedes son ingenieros, yo les voy subiendo ahí el nivel. Entonces, paremos ahí. Hay muchas ideas. ¿Me entendieron qué es lo que tienen que hacer en el equipo rápidamente? Preguntar, hacer la lluvia de ideas. Y esto que estamos haciendo va a ser la tarea de la próxima sesión. Así como lo estoy explicando con este ejemplo, vamos a irlo haciendo. Entonces, deben presentar una lluvia de ideas, deben empezar a trabajar las técnicas y el proceso que estoy explicando acá. Bueno, entonces ahí vienen las IAs generativas para potenciar eso, porque dice, uy, profe, pero es que es poco tiempo. Entonces, en esas IAs generativas que les explicaba, ustedes pueden abrir una que se llama copy.ai. Si quieren la pueden abrir. Se llama copy.ai. Yo voy a ingresar, voy a quitar la pantalla y voy a ingresar a copy.ai. Voy a buscarla por acá. Permítame. A ver si lo tengo por aquí. Copy.ai. Creo que es este. Ustedes le escriben copy.ai y se registran y entran a esta IA. Y van a escribir su idea ahí. Ustedes tienen una idea. Entonces, automatizar un galpón con Internet de las cosas, ¿cierto? Y, ¿qué más vamos a colocarle ahí? Y redes. Actúe como especialista y genere una lluvia de ideas para generar un proyecto. ¿Listo?
en 5 semanas con sprint de innovación. Esto lo pueden hacer en varias IAs, entonces cada uno le da enter y es importante empezar a mirar lo de los prompts. Cuando usted le dice a la IA actúe como un especialista en qué, él le va diciendo. Ahora, aparte del brainstorm que hicimos, aquí la IA, por ejemplo, copia ahí, nos va a decir, claro, tiene algunas ideas. Y entonces dice, monitoreo de temperatura y humedad, sensorizar diferentes áreas del galpón para revisar y controlar la temperatura y humedad. Entonces, ustedes van a presentar una lluvia de ideas del equipo propias y una idea y lluvia de ideas con inteligencia artificial. 2 listados. Recuerden, van tomando nota. 2 tareas. Porque vamos a hacer el proceso de cómo se desarrolla el documento y el proyecto. ¿Listo? A medida que vayamos haciendo clases con el ingeniero Hugo y explicando muchas cosas, van a cambiar la idea. Recuerde que el desarrollo de un proyecto es un ente vivo, un ente que cambia. No es fijo desde el principio, a menos de que sea un proyecto así como estructural como el del edificio. Pero cuando el cliente va diciendo una cosa y le va sumando, es que se me olvidó tal cosa, es que yo pensé que tal cosa, pues ustedes tienen que ser primero resilientes y flexibles. Y mire lo que pasó, la IA ya nos dijo, control de luces, instalar sensores de luz para encender y apagar las luces del galpón de manera automática según la iluminación natural o en presencia de personas. Mire, me va ayudando, son ideas. Dice, gestionar inventario, utilizar etiquetas de identificación de radiofrecuencia RFID para controlar y rastrear los productos almacenados en tiempo real. ¿Listo? Yo le puedo colocar una RFID a una gallina y cada vez que entre y salga del galpón me mande un mensaje. Y bueno, todo lo que puedan ustedes pensar e inventar lo pueden hacer. En seguridad, implementar cámaras de seguridad con detección de movimiento y alertas, inclusive con reconocimiento facial, lo podemos hacer, ¿cierto? Además, puedes utilizar sistemas de reconocimiento facial para controlar el acceso al galpón. Imagínense, chévere. Optimizar la energía. Mire que la IA nos escuchó y a partir de una pregunta, este copia ahí, nos mejoró las ideas que ustedes habían dicho. Y le pueden dar más dependiendo cuando estemos viendo cómo hacer un prompt y estemos viendo todas las IAs, que cada clase vamos a ver 2 o 3 IAs apoyándonos en la parte de programabilidad en las redes, cómo se hace, por ejemplo, por sockets, en la parte de CyberOps, la utilización de rastreo de puertos, bueno, todo eso lo puede hacer. Hay que utilizarlo, potenciar. ¿Listo? ¿Vamos bien? Manito arriba. ¿Van entendiendo hasta el momento cómo vamos desarrollando el proyecto? Perfecto. Les van llevando el listado ahí de lo que vamos haciendo. Entonces ya utilizo esa IA para ir mejorando ese brainstorm. Una cosa es las ideas que yo tenga en mi mente según lo que sepa y otra cosa es las ideas de la inteligencia artificial. Y yo quiero ver esos 2 listados, a conciencia y éticamente, lo que usted sabe y lo que usted se le vino en mente, como lo que me acabaron de decir, y otra con la ayuda de estas IAs. ¿Listo? Entonces van a tener para la próxima clase 2 listados de estas ideas. Segundo, herramientas. Hay muchísimas que ustedes pueden trabajar. En la empresa que yo voy a hacer un proceso, algunos hicieron, por ejemplo, un proyecto que para revisar todo el sistema de energía y temperatura de un call center allá en los servidores, que tenían un problema de humedad y de daño, que se le dañaba cada rato la UPS y otras cosas. Entonces, lo hicieron con Internet de las cosas, que yo quiero todo un sistema de ciberseguridad para una casa domótica. Listo, lo hacemos. Pero entonces hay que tener o una pequeña entrevista muy chiquitica donde le pregunte allá al jefe, al dueño, al vecino, a alguien que no sea usted, que no sepa nada de ciberseguridad. Venga, ¿cómo le gustaría que fuera la seguridad? ¿Cómo le gustaría que fuera este proyecto? ¿Qué problema tiene? Porque eso nos aparta de los sesgos y los conocimientos que tenemos cuando hacemos un proyecto. Hay que preguntar. Entonces pueden hacer una pequeña entrevista de 1 minuto. O sea, hay que trabajar real, ir allá al barrio, que van a automatizar una tienda, listo, venga, automatice, pregúntele al dueño de la tienda, el de la fama, qué necesita, al de la empresa, al de control, al de producción, al del call center, no sé, a donde trabajen, el que quieran hacer proyectos, le preguntan a una persona que no tenga nada que ver con el diplomado y que sea
directamente esté involucrada con el problema. Entonces puede hacer una entrevista, puede mandar una encuesta, algún informe llena una encuesta, 5 personas, ¿sí? Puede hacer un diagrama, puede hacer un mapa, o sea, recolecten esa información, un diagrama de Venn, una matriz DOFA, preguntándole a alguien. Porque es que cuando yo planteo un problema, resulta que la gente me resulta con otras cosas. Y uno nunca hace un proyecto para uno mismo, uno hace un proyecto para los demás. Entonces, aquí hay otra. Van a entrar aquí a BAR. Busquemos ahora BAR. Y vamos a comparar esa vía. Esta IA, vamos a entrar aquí a BAR. Esta es BAR de Google. Y vayan haciendo el ejercicio. Entren ahí, yo les voy dando tiempo. Aquí se loguean también con Google. Este es BAR de Google. Es otra IA. Recuerde que cada IA ha sido entrenada con diferentes, digamos, diferentes datos, diferente información. Hay unas que son más buenas para matemáticas, otras para programabilidad, otras para estadísticas, otras para redacción. Sí, no es que una sea mejor que otra, se están especializando. Tiene billones de parámetros diferentes, que eso también lo vamos a explicar. Y pregúntenle ahí lo mismo. A ver, o mejor, cambien el prompt, que es cómo preguntar. Aquí viene otro desafío, cómo preguntar. Entonces, yo puedo decir, actúe como un especialista en automatización, redes y ciberseguridad. Le voy a colocar y ciberseguridad. ¿Sí? Y genere un listado de 5 elementos que podría desarrollar para automatizar y mejorar la producción de la producción avícola en una finca. Y vamos a ver qué nos da. Y resulta que hay unas que están actualizadas al 2023, otras que han sido entrenadas, otras que han sido etiquetadas y prácticamente nos va a dar ideas. Ustedes van a tener unas ideas básicas y nosotros aquí se las vamos a complicar, pero también se las vamos a orientar y se las vamos a enseñar. Entonces aquí dice sistema de control de temperatura y humedad. Entonces aquí le dice más o menos sistema de alimentación y agua. Listo. Sistema de limpieza y desinfección. También. Sistema de monitoreo de salud. También. Seguridad de la información. Ah, podemos hacer todo un sistema integrado de información, vea. ¿Sí? ¿Qué más nos está dando? Listo. Dice, además de los elementos mencionados anteriormente, también pueden considerar la automatización de los siguientes procesos. Recolección de los huevos, inseminación artificial, procesamiento de aves. Ahí le va dando ideas. ¿Listo? ¿Qué es lo bueno? Que empecemos a utilizar la IA para mejorar y potenciar nuestras ideas. Esto no es que no lo vaya a hacer, nos está dando ideas. Ya hicimos el ejercicio inicial del brainstorm propio, con lo que yo sé. Después aquí vamos y obviamente vamos a entrar en una etapa de investigación. Entonces, manito arriba si ya también se van conectando a BAR. Resulta que después de terminar este diplomado vamos a utilizar más de 50 herramientas de inteligencia artificial para potenciar y recuerde que estas herramientas son habilitantes. A nadie le interesa si lo hizo con BAR, si lo hizo con Java, si lo hizo con Python. A lo último que necesita que funcione y le dé la solución. Menor costo, mayor calidad, ¿cierto? Punto. Ahora, voy a irme acá. Pero un momentico, voy a ampliar. Ya entramos a BAR. Entonces ahí ya empezamos a generar ese ciclo del proyecto. Ya tenemos una lluvia de ideas. Ahora que nos toca en el primer paso, de esa lluvia de ideas salen muchas. Les va a salir 10 o 15 o 20, no sé cuántas quieran. Buenas ideas. Pero hay que hacer como un embudo, poco a poco.
porque yo no voy a resolver tanto problema en tan poco tiempo. Eso es el método deductivo. Entonces, tengo que llegar a unas ideas. ¿Cuántas ideas máximas debe presentar como segundo paso? 2. Si son 3, cada uno presenta una idea. 3. Si son 2, presentan 2. O sea que vamos a reunir esa lluvia de ideas que puede salir 10 o 15 a 2 en consenso, dialogando. Por eso hoy en día muchas universidades y en muchos sitios van a ver los centros de interacción social. La forma en que se pasa de la información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría es hablando, volviendo a ser humano. Mire que aquí tienen que hablar mucho, dialogar, consensar. Y entonces después de tener esa lluvia de ideas, porque cada uno va generando toda esa lluvia de ideas y después las unen y después van a generar una idea por estudiante. Si el grupo tiene 3 ideas y esa la van a presentar al tutor. Profe, tenemos 3 ideas, esta y esta y esta, dependiendo en lo que ustedes trabajen, dependiendo del proyecto. ¿Listo? Ya después de que definamos ya una única idea después, en otro proceso, pasamos al diseño, a la ejecución y la evaluación y se vuelve un ciclo continuo y se vuelve a mejorar y mejorar y mejorar la idea y el producto. Si no se hace así, su producto desaparece. Ya lo vimos con Codat. Entonces, vamos ahora a armar la pregunta problema de una vez. ¿Listo? La pregunta problema debe tener estos 5 pasos. Ojo. Primero, un verbo en infinitivo. Un verbo que termine en ar, ir, ¿sí? Para eso ustedes pueden utilizar esa taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es donde ya me tiene clasificado los verbos y me dice el nivel de complejidad. Si usted dice que va a crear, es el nivel más alto. Muchos de ustedes un Einstein. Voy a evaluar, voy a analizar, voy a aplicar, voy a comprender. Hay muchos verbos. Y el verbo nos va a decir, y nosotros como expertos le vamos a decir, eso no lo puede hacer en esta etapa, o esto sí. Entonces, el verbo es el nivel de complejidad. No es lo mismo decir que crear o va a mejorar, o que va a evaluar, o que va a analizar, o que va a aplicar, o que va a comprender, o que va a recordar, bueno, etc. Por eso se llaman taxonomía de Bloom. Entonces, ahí abajito les dejo una lista de verbos que pueden utilizar para esa pregunta problema. Y armemos la pregunta problema de la siguiente forma. Primero, puedo utilizar el cómo, ¿sí? Una pregunta, que le llaman. ¿Cómo? ¿Cierto? Segundo, un verbo en infinitivo. Yo lo voy a colocar. ¿Cómo mejorar? Segundo paso. ¿El qué? ¿Qué va a mejorar? ¿Cuál es el objeto de estudio? Mire, su proyecto va a ser este. Mire que uno de los problemas que en la ingeniería o en cualquier parte del proyecto es que le dicen cuál es su proyecto y dice, el proyecto mío es el Internet de las cosas aplicada a tal. No. La tecnología es un medio, las redes es un medio, la ciberseguridad es un medio, pero su proyecto no es eso, su proyecto es el objeto de estudio. En este caso que estamos hablando, si yo fuera a automatizar la granja, mi objeto de estudio sería la producción avícola, ¿cierto? O la mejora de la salud de las aves o la reproducción de las aves. Bueno, lo que yo escoja ahí es personal y es mi investigación. Así que escojan un tema donde ustedes sean fuertes, pero donde puedan dar una solución. Les vuelvo a comentar el de la estética. La persona sabía y era esteticista, aparte de ingeniero de sistemas, y unió todo y automatizó su negocio. Punto. Era fuerte en estética, no tuvo que aprender mucho, sino aplicar la tecnología, pero el objeto de estudio es lo que usted va a hacer, el qué. ¿Dónde va a aplicar? No importa si aplica ciberseguridad, las técnicas, las herramientas, todo lo que usted quiera. Su proyecto no va a hacer eso. A nadie le interesa si utilizó, por ejemplo, Johnny Reaper, si utilizó Linux, si utilizó, bueno, Wireshark. No, usted puede utilizar 50 herramientas, pero al final es lo que usted cree en la pregunta problema. Después de eso viene el cómo. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de un sistema integrado donde va a tener ciberseguridad. ¿Listo? Por medio del Internet de las cosas, tal, por medio de unos subsistemas digitalizados, por medio, listo. Es el medio. O sea, lo que van a ver en el curso es el medio
y va a ser el diseño metodológico, el cómo lo va a hacer. Después, ¿para qué lo hace? Si usted no tiene un objetivo, ¿para qué lo hace? O esa justificación, pues no es proyecto. Y ya vamos a ver ahorita y lo va a explicar. Y lo último, hay algo que se llama método deductivo, de lo general a lo particular. Si yo les dijera, vamos a acabar el problema de, hablemos ahí de las fincas. ¿Será que usted haciendo un proyecto en este diplomado va a acabar el problema de todas las fincas en el mundo, de todos los climas y de todos los países? ¿Qué me dicen? No, señor, no. Entonces, usted puede aportar, pero vamos a analizar mundialmente cuántas fincas o cuántas aves se mueren, después a nivel nacional, un dato rápido, y después a nivel local, y después en la finca de Don Pedro, porque es que mi proyecto es la finca de Don Pedro, y eso se llama el método deductivo. Yo no voy a solucionar todos los problemas de la finca, pero sí tengo que analizar cuántas fincas hay a nivel mundial, cuántas hay a nivel nacional, cuántas hay a nivel local, y hago la primera, la de Don Pedro, punto. Entonces, la delimitación es dónde, la ubicación, o con qué persona lo va a hacer, o qué población, punto. Que en la finca, que en la empresa, que en el negocio, que en la red X, porque si va a hacer algo de ciberseguridad en domótica no le sirve en una casa del norte o en la casa del sur, no le sirve porque las condiciones socioeconómicas y de tecnología son diferentes. Las probabilidades de riesgo también tienen que ver con el análisis del conocimiento que tenga la persona. O sea, mire que esa delimitación es importante. Entonces, como ejemplo, aquí en el cuadrito azul vemos una pregunta problema. Yo me lo voy a inventar ahí. ¿Cómo mejorar la productividad agraria en Colombia por medio de sistemas de invernaderos automatizados para hacerle más sustentable y sostenible en fincas de terrenos ubicados en la localidad de Engativá? Punto. Yo lo voy a hacer para ese punto, para esa localidad y para esa finca y para ese tipo de invernadero, ¿cierto? ¿Con qué? Con invernaderos automatizados, sistemas de invernaderos. Que voy a utilizar Internet de las cosas, Big Data, IBTT, APIs, dockerización, redes, nube. Eso lo van a ver en el curso. Pero la pregunta problema que me van a presentar en la próxima clase a los profesores y a mí, tiene que tener esos 5 pasos. Entonces hagamos el ejercicio ahí, en papel, a mano, y invéntese en una pregunta. Vamos a escuchar a 5 estudiantes, los que quieran levantar la mano y de una vez empezar a pensar en su proyecto y acá. Así se equivoquen, ¿sí? Armemos la pregunta problema. Y me la pueden enviar cuando la tengan aquí por el chat. Y la vamos leyendo. Y vamos mirando. Y de una vez piensen en qué posible proyecto que tengan en mente o qué problema tengan en donde trabajan o han visto una persona del entorno que tiene ese problema, un familiar, una finca, una casa, que puedan solucionar. Y armemos la pregunta. A ver, ¿quién se atreve mientras los otros van escribiendo? A hablar, ármela así. O sea, esto es como aprendiendo sobre la marcha. O sea, aquí nadie tiene la razón y mejor dicho, equivocarse es lo que yo quiero. Que entre más se equivoque, más aprende. ¿Quién se lanza? A ver, ¿quién dijo yo? Sobre una idea que tenga. Y la vamos armando. Mire, le va a ir bien al primero que hable. Le vamos a armar el proyecto de una vez. Uno solo. Profe, yo, Listo, bueno, dale, de una. A ver, pues una idea que tengo yo, digamos que he evidenciado en donde yo trabajo es, por ejemplo, cómo implementar políticas de seguridad informática en el sistema financiero de, digamos, de X área. pues entonces armémosla. ¿Cómo implementar? El verbo implementar tiene un alto nivel de complejidad, porque implementar toca desarrollar, ¿cierto? Prototipar y aplicar, prácticamente. Implementar es hacer todo un proceso. Entonces, dejémoslo como implementar. ¿Cómo implementar? ¿Cuál sería ¿Y cómo el implementar objetivo políticas suyo? de ¿Cuál es
No, ¿cuál es la problemática? El paso que sigue es este. ¿El qué? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es la problemática del banco? Digamos que se evidencia que tienen, digamos, a nivel de vulnerabilidades o que no pueden, o que manejan, ¿cómo se dice? No tienen como eso de poder aplicar la seguridad a nivel de usuarios. Listo. Entonces bajémosle el nivel al verbo. ¿Cómo mejorar la seguridad de los usuarios, cierto? Vamos a dándole forma. Todo esto no es fijo. Esto es como para darle la idea. Entonces, lo va anotando, ¿no? Sí, ¿Cómo señor. mejorar? El verbo mejorar es decir, está funcionando así en un 90%, tiene errores, pero lo va a volver en un 70% mejor. O sea, me hago entender, el verbo tiene que ver mucho con la cantidad de trabajo y compromisos que usted va a adquirir. Entonces, ¿cómo mejorar? Léamela hasta donde vamos ahí. ¿Cómo mejorar? Sería cómo mejorar la política de seguridad informática en el sistema financiero, en los usuarios. No, dejémosla hasta ahora. ¿Cómo mejorar las políticas de seguridad, cierto? Dejémosla hasta ahí. Ahora viene la tercera. ¿Por medio de qué? ¿Cuál es el diseño o medio tecnológico que va a utilizar el metodológico? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces usted dice, ¿por Eh, medio de qué? Pues por De ser- medio puede ser por medio de una implementación de políticas. No, acá es el cómo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué? ¿Con qué parte tecnológica? Entonces, si usted dice cómo, puede decir por medio de un software, por medio de un dispositivo, por medio de un subsistema automatizado de Internet de las Cosas, por medio de, ¿sí? Algo específico. Entonces, pongámosle cualquier cosa y la vamos armando. Los demás deben Puede estar ser armándola ahí en el papel por también. medio de algún dispositivo, Invente. digamos un dispositivo móvil como autenticación. Con doble autenticación, listo, ya. Sí. Ahí. Entonces, ¿cómo mejorar? Siga, ¿cómo quedó? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo mejorar el sistema? Espera un momentico. ¿Cómo mejorar El el sistema de información por medio de un dispositivo? de doble eh, autenticación a los usuarios del sistema financiero de no, dicha no, pero área. vamos despacio, vamos por partes. Por eso le digo, armemos la pregunta paso a paso. ¿Cómo mejorar? Vamos en la 2, ¿cierto? Primero, ¿cómo mejorar? El verbo. ¿Qué va a mejorar? ¿Cómo mejorar qué? Ya lo tiene escrito. ¿Cómo mejorar el sistema? No, Eh, no, voy a tomar acá una hoja y voy a escribir. ¿Cómo mejorar? Hasta ahí vamos bien todos, ¿no? sí. Empieza con una pregunta. ¿Cómo mejorar el verbo? ¿Listo? ¿Qué va a mejorar? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo? Aló, no le escucho. Sí. Sería cómo mejorar el sistema, no, el sistema de autenticación. Bueno, listo. Dejémoslo hasta ahí. ¿Cómo mejorar? El sistema de autenticación. Espera, lo escribo. El de, sistema de de doble autenticación. factor. No, espera, hasta ahí vamos. Autenticación. Es que lo que quiero hacer es el ejemplo despacio para que entiendan que no hay que meterle palabras de más y menos, sino llevar la metodología. Primero, ¿cómo? Listo. Segundo, verbo, mejorar, ¿cierto? ¿Vamos bien? Tercero, el objeto de estudio, el sistema de autenticación.
Listo. Ahora Eh, sigue. sería aplicando políticas de seguridad informática Listo. Pongámoslo aquí. El cuarto sería, ¿por medio de qué? por, me- por medio de un dispositivo de doble autenticación. Listo. Déjalo ahí. Por medio del celular. Pongámoslo más sencillo. Celular, ¿cierto? Ya miramos ahí, ya después lo arregla. Por medio del celular. Ya vamos en el paso 4, ¿cierto? ¿Para qué lo va a hacer? ¿Para qué? Para garantizar el buen uso del usuario final. Para garantizar no tanto el buen uso, para que usted, digamos, autentica, para que se autentica la gente, para proteger, para qué. Para proteger digamos, para proteger la información del sistema Listo. financiero. Esto, dejémoslo ahí, para proteger la información del sistema financiero. Pero ahí sería la delimitación. El sistema financiero es muy grande. ¿Del sistema financiero de dónde? Eh, pues yo trabajo con Fenalco Valle. Listo, con la del sistema financiero de Penalco Valle. Pero imaginémonos que en el Valle hay 50 sucursales. ¿En qué sucursal usted trabaja? Cali, Muy preciso. Fenalco Valle, pero ¿cómo se llama? Un ejemplo. sucursal Cali. Bueno, entonces dice Fenalco, listo, Valle, sucursal Cali. Listo, mire, ya usted armó la pregunta problema. Quedó así. ¿Cómo mejorar el sistema de autenticación por medio del celular para garantizar o bueno, para proteger la información del sistema financiero de Fenalco Valle, sucursal Cali? Punto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? Con las tecnologías que va a hacer. Listo. Así se arma el proyecto. Punto. A partir de ahí se delimitó. Otra cosa es que después se haga el método inductivo y se haya la escalabilidad, que vamos a ver modelo Canvas también y cómo se hace una escalabilidad para pasar este proyecto a otras sucursales y a otros, digamos, entidades financieras. Pero usted ya tiene definido claro qué va a hacer. ¿Cómo mejorar? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Usted dice, en esta empresa o en esta sucursal se hace así la autenticación y yo la quiero hacer así. ¿Y cómo mejora? Ah, es que así hay tantos errores y con el nuevo sistema se quitan los errores en un 50%. Listo. Eso es un proyecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que usted hacer y que nosotros no vamos a hacer? En el punto 3. En el punto 2, que es el qué. El objeto de estudio es suyo. Entonces, yo no sé de finanzas, el profesor Hugo no sabe de finanzas, el profesor Javier no sabe de finanzas. Le decimos cómo proteger la información, pero la aplicabilidad en esa sucursal de lo que ustedes hagan es suyo, porque el proyecto es suyo, no es de la universidad ni de nosotros. Nosotros le podemos dar ideas, oiga, venga, la autenticación la podemos hacer con este bot de Telegram. Podemos que cada vez que haya una tarjeta de RFID y cada vez que entren allá, haga esto y que le mande al celular y que autentique un sí, como hace Google, que diga que sí soy yo y que le mande una clave. Bueno, lo que usted quiera, lo hacemos con programabilidad de Internet de las cosas, con lo que van a ver. Pero el tema específico, que es el punto 2, ese es su proyecto. ¿Sí? Y por medio del que lo va a hacer, que es el punto 3, usted puede meterle ahí lo que quiera, que con bases de datos, con Internet de las cosas, con ciberseguridad, con redes, todo lo que quiera meterle, que nosotros le vamos a dar esa oportunidad. Entonces, ¿queda entendido esa parte ahí de la pregunta problema? No sé si Sí. alguien, listo. Inicialmente, esa sería su pregunta. Obviamente, es un ejemplo, hay que consultar la taxonomía, pero no se puede pasar de ahí. La pregunta tiene que tener esos 5 pasos. Pregunto a los demás, ¿alguien hizo el ejercicio en el papel? ¿Alguien se atreve a decirme cuál es su proyecto? Profe, Cuénteme, yo hice acá una pregunta. cuénteme, Andrés. Más o menos sería así. ¿Cómo podemos generar un dispositivo que nos ayude que un galpón no pierda la productividad de huevos y
el crecimiento de los animales en la finca María ubicada en Medellín. Hay que redactarla mejor, la idea está bien, pero redáctemela en el orden de los 5 pasos, porque el objeto de estudio para nosotros es muy importante. Entonces, el problema suyo no es cómo generar el dispositivo. ¿Cuál es el problema suyo en la finca? ¿Cuál es el problema? Que se están perdiendo la productividad de los huevos. Listo, entonces yo se la daría ahí. ¿Cómo? Voy a hacérsela a ustedes rápidamente. ¿Cómo aumentar la productividad? ¿Sí? De las aves. ¿Sí? Listo. Entonces, vea, que primer paso, ¿cómo? El verbo aumentar la productividad de las aves. Este es su problema. Nosotros no sabemos de aves, pero le podemos decir cómo, a través de tecnología. Pero la investigación de qué aves, porque yo digo aves, ¿usted tiene avestruz? No. ¿Usted tiene palomas? No. ¿Qué aves son? Codornices. Listo, codornices. Entonces ya delimitó. Mire que no es lo mismo hacer una cuestión para gallinas, para avestruces o para canarios, sino para qué? Para codornices. Entonces hay que decir, ¿cómo aumentar la productividad de las codornices? Ya no dice aves. ¿Sí ve? Esa palabra cambia totalmente el proyecto, lo reduce. De las codornices. ¿Por medio de qué? Entonces póngale a través de, por medio de, pongámosle, de un sistema controlado por Internet de las cosas. Yo lo voy a escribir así, usted después lo puede cambiar. De un sistema controlado por Internet de las cosas. De las cosas. ¿Y para qué hace? O sea, el paso 4, ¿para qué? ¿Cuál sería la justificación de hacer eso? Para que los campesinos, o bueno, pues sí, los campesinos no pierdan, no gasten en comida sin recibir como algo a cambio, Pero ¿para qué usted aumenta la productividad? para generar más ingresos económicos. Eso, listo, ya, punto. Esa es su finalidad. Porque hay muchas cosas de la productividad como yo se los mostraba. Entonces escribamos aquí, para mejorar los ingresos de quién? Delimite. Pues en este caso, yo lo había hecho para la finca María. Entonces, para los ingresos de los dueños o de la señora María de la finca tal ubicada en tal lado. Toca decir específicamente, ¿no? Entonces, mire que ahí ya quedó la pregunta suya. Vea. ¿Cómo aumentar la productividad de las codornices por medio de un sistema controlado por Internet de las Cosas para mejorar los riesgos, para mejorar los ingresos de la finca tal en la localidad tal o en el departamento tal o en la ciudad tal? ¿Listo? Listo, sí, Entonces, señor. mire que usted en este sprint de innovación en 5 semanas, usted tiene que averiguar todo lo de las codornices. Aquí no le vamos a dar en este diplomado nada, ni que cuántas plumas tienen, ni qué aves, ni qué tamaño, nada. Eso es suyo. Pero si usted nos pregunta cómo aumentar la productividad, le vamos a decir, bueno, vamos a hacer un Python, vamos a hacer esto, vamos a conectar tal sensor, vamos a hacer esto. ¿Cómo se hace? Ah, qué bueno, que la codorniz necesita estar en una temperatura. Listo, vamos a meterle un sensor de temperatura. Que la codorniz necesita agua cada 6 horas. Listo, pongamos un sistema automatizado de agua para las aves. Que la codorniz necesita tal cosa, pesar su alimento y su tal cosa. Ah, hagámosle un sistema de báscula, ¿para qué? Para que cada vez que la codorniz pise, se vaya mirando el tamaño. Que la codorniz, que cada vez que ponga un huevo, le mande un mensaje y de pronto para que no haya alguien y se dañe el huevo, de una vez lo recoge. Todo eso aumenta la productividad. Nosotros le podemos ayudar desde las redes, desde la inteligencia artificial, desde el Internet de las cosas, desde la programabilidad en eso. ¿Perfecto? Ok, sí, señor. Ya tiene su proyecto. Otro. ¿Quién más? ¿Quién se atreve? Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfecto, Liliana, dale. Gracias. Pues yo tengo un problema donde yo trabajo, que es, todavía se lleva manualmente el registro de temperatura
de las neveras de los medicamentos. Sí. Entonces, pues desde ese área, pues me gustaría realizar una app o llevar una app donde se garantice que realmente la temperatura es la adecuada para estos medicamentos o donde se envíe una notificación o alarma que se está saliendo de esa temperatura. Listo, entonces sería así. Por ejemplo, cómo controlar. Vamos a armarla, pero recuerda que estos son solo ejemplos. Cómo Pues controlar. yo la escribí en el chat, ¿cómo A ver, garantizar que los medicamentos se conserven en condiciones ópticas de temperatura y humedad en el área de farmacia del hospital? ¿me la vuelves a repetir? Bueno, es que ¿Cómo garantizar que los medicamentos se conserven en condiciones ópticas de temperatura y humedad en el área de farmacia del sí, Hospital San Rafael de Tunja? tendría, sí, ya está casi armada, pero tendría que ser más específico porque, por ejemplo, medicamentos son muchos, hay 1000. Tú no puedes Ujú. controlar todas las variables. Entonces tendrías que decir cuáles son los más importantes y cuáles son los más delicados o cuáles son los más costosos y especificar mucho más. Recuerde que en un sprint de innovación no se amplía tanto, sino se hace algo muy puntual. Entonces, Ok. tú podrías saber cómo garantizar la Ujú. calidad del producto tal y el resto como lo dijiste. ¿Sí? Pero entonces resulta que ese producto tal que escojas va a ser tu problema. Entonces voy a especificar lo que pasó con las vacunas del COVID, que tenía que estar a tantos grados que si se le movía un grado se dañaba. Listo. Ajá. Entonces, ¿qué se puede hacer? Meterle toda la investigación en esa parte, tener todos los referentes de, digamos, del medicamento, donde diga el fabricante de este medicamento o de 2 medicamentos, dice que debe tener una temperatura, una humedad, por ejemplo, un aislamiento, pues todo lo que usted quiera, lo podemos medir en sensores. Adicional a eso, pues lo podemos mandar a una app, lo podemos hacer notificación instantánea, podemos registrar en la web los datos para estarlo controlando tanto el celular como desde una web. Bueno, todas esas ideas aquí, ya. Pero teniendo esta idea, que tú vas a armar esa pregunta que ya la tiene, eso es un proyecto. Ajá. Y todo lo que Ok. apliques en la aplicabilidad es así. ¿Y yo qué voy a hacer? Cuando empecemos a armar, estos son como los ejemplos, pero pues vamos después a armar los grupos con el ingeniero Hugo, eh, vamos a mandar el enlace, y bueno, iremos a ver cuáles son los grupos con el ingeniero Javier, si se van a hacer día 2, día 3, cómo lo van a hacer, cuáles son las salidas afines. Ay, mire que yo sé, por ejemplo, todo lo de JavaScript y le puedo hacer un tablero donde puede ser el dashboard y todos los datos de los sensores y usted, no, que yo soy electrónico, que yo sé impresión 3D y ese equipo fortalece y se sacan excelentes proyectos, los hemos sacado. ¿Sí? ¿Quiénes están afinidades Ingeniero. con ese? ¿Quién lo puede mejorar? Todas las ideas son susceptibles a cambio. ¿Por qué? Porque a medida que estamos haciendo cada clase, pues cada clase va cambiando. La última y cerramos. Hasta Yo aquí le vamos el tengo proyecto. unas- Dentro de 8 días, o no, dentro de 8 días, no, en la próxima sesión de proyectos deben presentar hasta aquí. Ahorita les hago ese resumen de lo que tienen que preguntar. A ver, ¿qué me dijo? Buenas noches, ingeniero Joaquín Arias. Sí, Bueno, digamos que planteando el problema, yo tengo un conocido que pues tiene como un restaurante, ¿cierto? sí, Y todo el tema de ventas y eso lo maneja a mano, pues lo anota en un cuadernito. sí. Entonces, digamos que la pregunta que yo quiero plantear sería de esta manera. ¿Cómo documentar el registro de ingresos en un restaurante por medio de un sistema de facturación digital para tener un registro más preciso sobre las ganancias que genera dicho establecimiento ubicado en la ciudad de Bogotá? Repítamela despacio. ¿Cómo documentar El registro de ingresos el registro de ingresos? en un Registro restaurante de ingresos, pero ¿qué? ¿De personas o de elementos? de ingresos económicos, sí, El- monetarios. registro de ingresos económicos. ¿Para qué lo va a hacer? ¿O no? ¿Por medio de qué? Por medio de un sistema de facturación digital.
Listo, sistema de facturación digital. Facturación digital. Sigamos con el siguiente paso. ¿Para qué lo va a hacer? ¿Para qué? Para tener un registro más preciso sobre las ganancias que genera el establecimiento. Para aumentar las ganancias. Para tener un registro más preciso. Entonces, para llevar control y aumentar ganancias. Aumentar, no, o disminuir costos. Bueno, pongámosle como disminuir costos. Disminuir costos. ¿Listo? ¿En dónde? En un establecimiento ubicado en la ciudad de Bogotá. En el restaurante tal de la localidad tal en Bogotá. ¿Listo? Entonces mira que el registro de ingresos, o sea, la parte contable, los datos, toda esa vaina, no se va a ver en el diplomado. Ese es su objeto de proyecto, su objeto de estudio. ¿Qué va a hacer? A través de un sistema de, tú me dijiste, un sistema de ¿qué fue que me dijiste? ¿Digital? Facturación digital, sí, señor. De facturación. Listo. Listo. Entonces hay que colocar todo un sistema que tenga que ver con la transformación digital, con el Internet de las cosas. Por eso le vamos a ir ayudando clase a clase la programabilidad, más todo lo que tú sepas, más todo eso, para dar solución a ese problema. Y se puede llegar a automatizar, inclusive si nos da el tiempo, no solo con los registros económicos, sino digamos, bueno, digamos que en la parte de los registros de ingresos económicos también estaría como que entre y que sale, que se daña, bueno, todo lo que tenga que ver con los restaurantes. Eso se tendría que analizar, pero ahí se puede aplicar todo. Redes, Internet de las cosas, programabilidad. ¿Listo? Sí, ingeniero, sí, señor. Bueno, entonces, ya para terminar, estamos empezando a armar el proyecto sin saber muchas de las tecnologías, pero ese es nuestro trabajo en este diplomado. Y van a recibir información cuando armemos el grupo. Aquí estamos haciendo como una preinducción al proyecto, ¿no? Cómo se hace rápidamente. Por eso no dejemos el tiempo. Si mañana mismo pueden hacer estas primeras partes del proyecto, lo pueden hacer, porque nosotros empezaríamos de una vez. Para nosotros es importante armar el proyecto ya y sobre el proyecto empezar a explicar las temáticas y cómo se aplican y empezar a apoyarlos personalizados. O sea que cada proyecto, a partir de que se arme, va a ser distinto. Entonces, vamos a hablar unos temas generales, pero después yo le digo, bueno, ¿usted qué sensor necesita? Vean, va adelantando, va mirando. Y aquí empezamos al estilo Netflix. Cada uno lo que quiere. ¿Listo? Ahora, ese resumen, para terminar, el resumen que debe tener el documento y que ahorita les vamos a enviar a los grupos. No sé si el ingeniero Hugo lo puede enviar al grupo de Telegram de NET y OT. Y si no, de todos, mañana se lo hacemos llegar a 2 documentos que les voy a mostrar. Y eso se debe ingresar en un documento. Hasta el resumen lo vamos a recibir en la próxima sesión. El resumen debe ser no pasar de 150 palabras, un resumen cortico, y no puede contener ecuaciones, ¿sí? Figuras, tablas ni referencias. Debe relatar concisamente algo cortico de lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, los resultados principales y su relevancia. Digamos, proyectando como si ya tuvieran todo el proyecto, inventando, pero para ir armando. ¿Qué vamos a armar ahí? Mire, ustedes van a bajar en el documento en la página de IEEE, pero también se los vamos a enviar este documento. Este documento es uno de los documentos que van a entregar donde está el proyecto escrito. No puede llevar más de 7 páginas. Muy preciso, muy conciso, muy directo. El resumen va en inglés y en español. Ah, bueno, si yo ya tengo algo en español, yo por acá tenía lo de copia ahí, digamos, voy a tomar esto como ejemplo. Digamos que yo ya tengo aquí mi resumen. ¿Listo? Voy y hablo otra inteligencia artificial que se llama, por aquí lo voy a buscar, se llama Deep,
se pueden ayudar con este traductor de inteligencia artificial. Digamos que yo aquí tengo mi resumen de las palabras y le digo que me lo pase a inglés. Listo, mire. Obviamente yo lo reviso, pero para el ejercicio rápido hasta aquí, vamos a pasar ahí, voy al documento y lo pego. Ahí ya tengo mi resumen. Lo ajusto según las normas que vamos a explicar. Lo dejo solo de 150 palabras. Mire, el Word, si yo le hago aquí, me dice que tiene 100 palabras. Perfecto, ¿cierto? Digamos, yo quiero dejar mi resumen en 100 palabras y quedó en inglés, justificado como lo teníamos ahí. Punto, le damos justificación y ya. Aquí va el título del proyecto. El título del proyecto, ¿sí? Es lo que ustedes van a hacer, que no lo hemos armado, ¿sí? Pero le pueden ir armando y yo les voy a explicar cómo se arma un título del proyecto, ¿sí? Por ahora le pueden colocar un título que quiera. Donde diga acá, sistema integrado para mejorar la producción de las córneas, ta, ta, ta. Los autores, los 2 o 3 así, eso lo pueden adelantar. El resumen en inglés y español. Hasta ahí. Este documento se los vamos a enviar, es el IEEE, va a doble columna, lo vamos a ir explicando que se llena cada rato, en cada paso, y no puede pasar más de 7 páginas. Ustedes van a decir, como, uy, profe, tengo mucha información. No 7, necesitamos inclusive hasta menos. Sencillito, precisito, de muy buena calidad con todas estas tecnologías. Entonces, aquí yo tengo, voy a mirar acá, un momentico, un documento que también se les va a enviar, por aquí lo tenía como en descargas, vamos a ver aquí, que es de un ejemplo de un documento desarrollado también por, déjame ver si yo lo puedo aquí ampliar un momento, no sé por qué no me está dejando correr, ahora sí ya. Este documento se lo vamos a hacer llegar como ejemplo. Claro, les vamos a enviar donde colocan unas gráficas, está una introducción, está todo el desarrollo, proyecto. Ustedes les van a pegar unas fotografías de los elementos que van a utilizar, del código que han hecho, fotos de sus montajes iniciales, diagramas de flujo, algo muy cortico. Mire, este documento así, de cómo se visualizaron los datos, unas conclusiones, unas referencias de dónde investigaron, ya, 1 o 2 conclusiones y punto. ¿Cuántas hojas tiene este documento? Vamos a mirarlo acá a ver. Tiene aproximadamente 6 hojas, ¿sí? Así esperamos a que nos entreguen los proyectos, 6, 7 hojitas rápidamente con los datos. Este va a ser uno de los productos finales. Entonces queda entendido, grosso modo, lo que tienen que hacer, ¿no? Hasta el resumen, entregan la lluvia de ideas, de esa lluvia de ideas se reúnen, generan 3 ideas, una idea por estudiante, la presentan con la pregunta problema armadas, así como le dijimos, con los 5 pasos, y la meten en el documento debajito del resumen. No más. Eso va a ser. Y ahí empezamos a pensar y a definir. Sobre ese resumen, que debe estar para la próxima sesión de proyecto, ustedes y nosotros vamos a leerlos y vamos a empezar a trabajar las clases dependiendo de sus proyectos. ¿Perfecto? Profe, pero ¿Inquietudes? yo tengo una duda, disculpe. Cuéntame. ¿A qué hace referencia el resumen? O sea, ¿qué espera del resumen? ¿Un resumen de qué? Que imagínense que ya tiene todo el proyecto. Entonces, yo quiero leer cómo sería todo su proyecto. Entonces usted dice, en este documento encontrará el proyecto tal, que trata de tal, que hace tal, lo que dicen estas 4 partes, ¿sí? Como proyectando, como inventando, como visualizando. ¿Me Pero hago si es un entender? proyecto, yo cómo voy a tener ya el cómo se ha hecho y unos resultados principales si hasta ahora voy a iniciar un proyecto. No, porque O usted es como lo una deja. teoría.
O sea, es Sí, es plantear como una teorías. teoría. Claro, porque usted va a decir, con este proyecto se espera los resultados mejorar un 5% de la productividad del tal. Usted está dando un dato, que eso se va corrigiendo. Digamos que lo que yo quiero con este ejercicio es que se vaya reconociendo el documento y se vaya armando. Y todo es, digamos, eh, se puede modificar con el tiempo y con el pasar de las semanas. Lo que no podemos esperar es armar el documento el último día. ¿Me hago entender? Yo puedo aquí proyectar lo que se ha hecho. Entonces usted dice, no lo que se ha hecho, sino lo que se va a hacer. Yo lo haría con este implemento, utilizaría tales sensores, así no conozca de nada. Proyéctese unas palabritas para ir organizando ese resumen. Cuando uno va a leer un libro o va a leer un proyecto, ya sea en futuro o ya sea en presente, uno proyecta y uno lee y al leerlo lo entiende. Entonces, ese resumen muy chiquitico que me dé una idea de qué quiere lograr con esa pregunta, problema que armó. Entonces, yo quiero mejorar la productividad de las codornices un 5%, ya que en este momento se producen 100 huevos, ¿sí? De tal calidad, no sé, algo. Por eso le digo, como el ejercicio es más teórico y no hemos empezado, la idea es que cojan el documento, utilicen las herramientas de IA, empiecen a mirar esas diferentes herramientas, cómo pueden potenciar, ayudarles y empecemos a armar el documento. Nosotros vamos a tener el documento antes del proyecto, pero después es reemplazar las cosas o mejorarlas cuando ya tengamos el proyecto funcionando. Pero nosotros empezamos así, ¿sí? ¿Me entiendes? Ok, sí, señor. Es ir conociendo ese documento, es ir armándolo, ir colocándole allá si pueden ir armando los equipos, que yo ya tengo un compañero que estudió el semestre pasado conmigo y lo vamos a hacer, que yo escuché a alguna persona que iba a hacer el sistema de la parte de las medicinas. Bueno, de eso se trata, de que la gente hable y exprese sus ideas para que se puedan unir. En esas asesorías, ustedes pueden escuchar a sus compañeros. Cada uno va a tener media hora, pero si alguien se quiere quedar a escuchar a los otros y le interesa el proyecto, pues se pueden unir. O sea, todo se va dando día a día, tranquilos, y vamos a darle ideas y vamos a irle cambiando. Y a medida que van ustedes aplicando la programabilidad, los temas de CyberOps, pues van generando su proyecto. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta aquí quedó claro? Sí, señor. Ingeniero, tengo una duda. ¿Cuál? Cuéntame. ¿Cuándo es la próxima sesión de proyecto? ¿La del sábado? Sí, la del sábado. Perfecto. Y segundo, ustedes nos van a compartir una base de datos de correos de los... No le escuché, se le cortó. Pero no, tranquilo que todos los días nos vamos a ver más de 4 horas y los van a estar escuchando los compañeros y vamos a seguir hablando. Porque en el desarrollo... No, no pasa nada. Aquí los vamos uniendo, vamos haciendo como esos espacios para que dialoguen, para que hablen, para que se escuchen. De eso se trata, ¿no? O sea, estos son ideas principales. Pero esta idea que se armó hoy puede cambiar. Pero lo importante es que tengan la estructura de cómo se arme. Una cosa es que, bueno, yo dije que cómo mejorar el sistema de autenticación, pero profe, ya no quiero hacer el sistema de autenticación, sino yo me quiero unir con el de medicamentos. ¿Listo? Pero la estructura todo el mundo la tiene. ¿Cómo se arma la pregunta problema? ¿En qué documento se va a armar pregunta? ¿En qué documento se va a armar y se va a entregar el proyecto? Todo lo que vamos a ver aquí tiene que ser algo que se pueda extrapolar. No que usted haga un proyecto, un sprint de innovación solo para esto y ya. No, lo que usted hace aquí, con la metodología que se hace aquí, lo puede hacer para cualquier otro proyecto. Y lo que se aprenda aquí puede automatizar. Por ejemplo, si alguien automatizó la codorniz y va a ir a un call center, mete el mismo sensor de temperatura y lo puede automatizar. O sea, hay que pensar así transversalmente. Listo. No sé, ingeniero Hugo, si da cierre y ya. No sé si les gustó la charla de hoy. Disculpe, creo que se Sí. cortó y no logró escucharme. Ustedes nos van a compartir una base de datos de correo de los compañeros para poder ir armando grupos. Inicialmente los vamos a escuchar y les vamos a ir armando. Vamos a mandar
un enlace donde estén las propuestas y en la próxima reunión se puede llegar a compartir esos datos para ver quién tiene la afinidad en proyectos. Pero inicialmente, por eso les digo, si en este momento ya hay gente que tiene cómo armar el equipo, lo arma. Si no, tranquilo, ustedes entregan individualmente su pregunta, problema y su parte de su documento. Gracias. Listo. Bueno, no siendo más. Ingeniero, ¿puedo hacer una última pregunta, algo corta? Sí, claro. Entiendo que pues, se va a desarrollar un proyecto en lo que queda de diplomado, pero aparte de ese proyecto, aparte de las clases de los sábados del proyecto, las reuniones del proyecto, ¿se va a tocar otra metodología relacionada a Python y el DevNet o va a ser solo relacionado al proyecto? Eso es lo que me ha tenido pensando toda la charla. No, tranquilos, mira, aquí lo que nosotros hacemos es que vamos explicando las temáticas de Python, pero vamos dando soluciones a diferentes problemas. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a ver la función print y vamos a ver la función, por ejemplo, input, y sobre ese input vamos a hacer un menú y sobre tal proyecto. Yo puedo coger aquí, tomé nota de los proyectos y yo puedo empezar a explicar sobre estos proyectos, cómo se automatizan. Entonces ahí vamos trabajando las temáticas, pero también damos soluciones. De acuerdo, esa era mi pregunta, porque pues es como se habló solamente de proyectos, pensé que se iba a centralizar solamente en realizar un proyecto, no en explicar una metodología como el desarrollo y programación en Python. Eso era. No, también, todo. Es que el diplomado es fuerte, pero es muy bueno. Entonces, así no se preocupen que ya han pasado varios con esas dudas. Todas esas dudas son bienvenidas, pero, o sea, vamos trabajando. Lo que yo sí les recomiendo es que lo que se vio hoy lo apliquen mañana o hoy mismo. Eso es rápido, porque mañana vienen otras temáticas, vienen otras cosas, y si ustedes dejan para ver la grabación y después para ver otras cosas, no van a tener el tiempo y se van a estresar. Entonces, muy juiciosos con el tiempo, muy juiciosos con las tareas y con los adelantos, ¿vale?